¿Cómo defines una marca personal? Me quedé un año completo con una asignatura. La profe me suspendió y decía que no comunicaba bien, que no escribía bien, que no hablaba bien. A día de hoy me dedico esencialmente a eso. Yo conozco mucha gente que todavía no conocen su propósito. ¿Cómo guías tú? Es difícil de encontrar, o al menos más que difícil, necesitamos dedicar tiempo. Gente que dedica mucho más tiempo a dónde se va a ir de vacaciones este verano y a pensar en cosas trascendentales. ¿El talento qué es para ti? ¿Todos somos talentosos? Sí. ¿Todos podemos tener capacidades? Sí. Además que la inmensa mayoría de las personas no tenemos claridad de quién somos realmente buenos. El sistema educativo está orientado hacia la mediocridad. ¿Cómo se desarrolla la mentalidad? Si es tan importante en un equipo de alto rendimiento. Probando. Bueno, Raúl, ¿cómo defines una marca personal? Vale, una marca personal, una marca es una huella, ¿vale? Es eso que dejas cuando te marchas, es eso que aparece cuando llegas. Es tu esencia, es tu forma de ser, tu forma de hacer, es cómo hablas, cómo comunicas, es tu sentido del humor, es tu valor corporal, es absolutamente todo. Entonces, es un concepto que tradicionalmente se ha utilizado en el ámbito empresarial, marca. Sin embargo, hace años que se empezó a utilizar en el concepto profesional desde el punto de vista de las personas, y es esa esencia que cada uno de nosotros de forma ineludible tiene cuando se mueve en el entorno tanto profesional como personal. O sea que hay una diferencia entre marca personal y marca comercial, por así decirlo, la que tiene de paraguas un logotipo, ¿no? Y la persona que representa a ella misma o a otra marca, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la diferencia? De hecho, es curioso porque cuando hablo muchas veces con emprendedores o con profesionales que son ellos mismos y a su vez tienen una marca empresarial, y me gusta muchas veces plantearles la diferencia entre una cosa y otra. Es decir, la marca la marca empresarial, como tú bien dices, pues tiene unos valores, tiene unos atributos, tiene su imagen y todo lo que se deriva, ¿no?, con sus productos y servicios, pero luego la marca personal es la persona, la esencia que impulsa esa marca también empresarial y que conecta más con la persona que eres. De hecho, ahí fuera, en el mercado, el trabajar esa marca personal crea una confianza muy potente que potencia y que impulsa mucho esa marca empresarial. Y en ocasiones, cuando además no eres tú el profesional o embajador de tu marca, sino que eres alguien contratado dentro de una empresa, surgen muchos conflictos porque hay luchas entre la visibilidad de la persona, ¿no?, y la visibilidad de la marca empresarial, ¿no? Con lo cual, la principal diferencia es que son absolutamente complementarias. Una se ciñe esencialmente a la persona que eres, potencia la anterior, y la otra está más centrada en los atributos de la marca, que inevitablemente tiene que estar conectados. Yo siempre digo que una marca empresarial, de alguna forma, refleja y potencia la esencia de la persona. Pero para mí primero una cosa y luego la otra. Primero la personal y después la empresarial. ¿Recomiendas que sea el fundador o emprendedor, empresario que está detrás de esa marca, o poner un actor o actriz que represente la marca? A mí personalmente creo que la comunicación es algo que no se puede delegar. O sea, se debe delegar cuando hablamos de aspectos mucho menos esenciales, menos personales, pero la confianza que genera una persona cuando comunica en primera persona no tiene nada que ver con... Evidentemente, cuando trabajas con una agencia, y eso se alinea muy bien, ¿no?, el tipo de mensaje, cómo lo vas a comunicar. Pero yo personalmente, y esto también tiene que ver, por ejemplo, como cuando comunicas en redes o en otros ámbitos, y la gente comunica esencialmente cosas muy profesionales, y hay quien sí comparte aspectos más personales. A mí personalmente me genera mucha mayor confianza la persona que combina las dos formas de comunicar, porque me genera confianza. Te cuento una anécdota. A mí, por ejemplo, en LinkedIn, que es una red extremadamente profesional, hay quien de alguna forma peta o ve muy mal el hecho de que alguien haga comentarios o comparta cosas personales, ¿no? Siempre con un límite, lógicamente, pero a mí me ha llegado a pasar que me ha entrado más gente, pidiéndome cosas al ver cosas personales que profesionales. O sea, una red que está saturada de gente que tiene una apariencia mega profesional, ¿no? Sí, pero al final es contacto entre personas y personas. Y llega alguien y te dice: oye, mira, he visto este tema que has compartido y me ha hecho sentir que eres la persona que me puede ayudar. Y eran aspectos personales, lógicamente, muy enraizados y muy en la línea
de las cosas que haces a nivel profesional, ¿no? Entonces yo personalmente soy partidario de que las marcas personales, las propias personas puedan comunicar. Eso no implica para que una organización, una empresa contrate profesionalmente a alguien que le ayude a manejar un discurso y a moverlo en redes, ¿no? ¿Y cómo debería empezar un emprendedor su marca personal? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Bueno, lo primero es la toma de conciencia. La toma de conciencia de que es un aspecto realmente necesario. O sea, hoy por hoy, tener una marca personal, la marca personal la tienes. O sea, te guste o no te guste, inevitablemente. ¿Darle más visibilidad o darle...? Claro. O sea, todos estamos comunicando algo y todos estamos percibiendo desde fuera lo que sea. Con lo cual, eso es inherente al ser humano, la comunicación. La cuestión es, en este sentido, cómo estratégicamente nosotros mostramos aquello que queremos mostrar. No sé, como una marca, yo siempre pongo un ejemplo del first date, ¿no? O sea, cuando vas a una primera cita, pues todos tenemos fortalezas y aspectos que queremos mostrar a la persona que tenemos delante y todos tenemos pues, nuestras áreas de desarrollo, áreas de mejora, pero evidentemente tú no llegas allí diciendo, oye, pues soy súper maniático, no me gusta poner la lavadora y ronco como un... No. Saca tus mejores atributos. Claro, pones encima de la mesa las cosas que sabes que pueden ser más seductoras, ¿no? para la persona que decirla. Entonces, lo primero es tomar conciencia de que en un contexto como el que tenemos, ser uno más dentro de la masa es lo mismo que no existir. Entonces, es ser consciente de que todos tenemos atributos diferenciales, identificarlo, para a partir de ahí ir construyendo esa estrategia de comunicación, ¿no? El primer paso es la toma de conciencia de que una marca personal no es accesible, sino que es la forma de competir. Punto número 1. Y luego hay una serie de fases que yo he ido identificando a lo largo de estos años que además son secuenciales porque... ¿Puedes compartir? Sí, claro. A ver, la puedo compartir, no es un truco. Yo creo que al final, como casi todo en la vida, es una cuestión de pico y pala. Es sentido común y luego cuando vayamos hablando vais a ver que no es nada excepcional y que sí es cierto que en este entorno que tenemos de hipervelocidad todos buscamos recetas y fórmulas maestras que para mí no existen. La fórmula maestra es claridad, sentido común y luego ir armando esa estrategia. ¿no? Son cosas mucho más básicas. Necesitamos encontrar un secreto. Secreto de vía rápida, ¿no? Sí, pues eso, inglés en 1000 palabras. Si puedo aprender con 1000 palabras, ¿para que me voy a chupar no sé cuántos años de...? ¿Puedo 500? Claro, o adelgazar por la noche mientras duerme. Si me puedo echar una cremita y poner 3 electrodos, ¿para que voy a estar ahí intentando buscar soluciones rápidas que generalmente son siempre muy superficiales, ¿no? Mira, la primera fase para mí es el autoconocimiento, ¿vale? Si una marca personal es aquello que eres, lo importante es identificar quién eres tú. Y eso pasa por poner en marcha un proceso de autoconocimiento, una mirada interior, hacerte ciertas preguntas que tienen que ver con eso. ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿En qué soy bueno? Mira, una de las grandes razones por las que me dedico a lo que me dedico, a intentar ayudar o acompañar a personas a identificar esa parte de talentos y ponerlos en valor va a ser un objetivo, tiene que ver con nuestro sistema educativo. Y me explico. Cuando yo soy de los que hizo el COU. El COU antiguo es el equivalente al segundo bachillerato. Ahora me quedé en lo que sería el equivalente al segundo de bachillerato, el COU, me quedé un año completo con una asignatura que era lengua, ¿vale? Entonces ahí la profe me suspendió y decía que no comunicaba bien, que no escribía bien, que no hablaba bien. Me tiró un año entero. A día de hoy me dedico pues, esencialmente a eso, a comunicar y no me va mal. Entonces, y a formar a formadores. Y a formar a la gente que se dedica a eso. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? Es decir, muchas veces solemos dar por bueno o no tenemos conciencia de las capacidades que tenemos a la hora de poder impulsar. Es verdad que las personas nos desarrollamos y vamos aprendiendo y nos vamos preparando, ¿no? Porque todas estas competencias son entrenables. Pero uno necesita tener muy claramente identificado en qué es bueno, cuáles son sus talentos, sus capacidades, porque son aquellos en los que va a fundamentar su estrategia de comunicación y su propuesta de valor, ¿vale? O sea, no solo es la comunicación al final es la parte final, sino primero es el armado de una propuesta de valor diferencial, pero esa propuesta de valor se basa en aquello en lo que realmente puede ser bueno, ¿no? Aquello que realmente es diferencial. Entonces el proceso de autoconocimiento pues, pasa por identificar tus capacidades profesionales y tus atributos personales, que son los que le van a dar, digamos, que la esencia a tu marca, ¿vale?
Pero la primera fase es esa. Sin eso, pues no es fácil montar una propuesta de valor, sin eso no sabes qué comunicar. La segunda fase, una vez que tienes identificado esos atributos que además, he dicho autoconocimiento, pero no excluye el hecho de que nos apoyemos en otras personas para conocernos mejor. Es decir, Claro, para tener también otro punto de vista, otra perspectiva, ¿no? Complementar. La autopercepción tiene un sesgo, que es lo que yo creo de mí, y sin embargo, pues acudir a otras personas que nos puedan dar feedback, que nos puedan compartir cosas que ven de lo que hacemos y cómo hacemos las cosas, nos va a enriquecer muy mucho una visión mucho más objetiva de la realidad, ¿no? El segundo paso sería el posicionamiento. ¿Qué es el posicionamiento? Ocupar un lugar en la mente de alguien. El posicionamiento conlleva para mí dos cosas. Por un lado sería lo que tú escribes en tu LinkedIn debajo de tu nombre. O sea, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es el cargo? ¿Cómo quieres ser identificado por parte de otros, ¿no? Como tu etiqueta, ¿no? Para mí son etiquetas, simple. Lo que pasa es que es simple, pero a la vez muchas veces no somos conscientes de ello. Cuando le preguntas a alguien, oye, ¿y tú a qué te dedicas? La gente empieza a dar vuelta. A ver, ¿cómo te explico? Otro cuento. No tengo tiempo de que... Cuéntame de forma clara y directa, ¿no? Entonces, el posicionamiento es ocupar un lugar en la mente de alguien. Y por un lado es, ¿cuáles son los hashtags, las etiquetas que definen aquello que yo hago, ¿no? Siempre pongo un ejemplo, además que dependiendo de la generación con la que hable, ¿no? Sí. Cuando hablo sobre todo con los X, esto lo tiene muy claro, ¿no? Cuando digo, oye, ¿qué vehículo asocias al concepto seguridad? Te lo pregunto a ti. El vehículo que... ¿Qué marca de coche se asocia, por ejemplo, al concepto seguridad? Volvo. Bien, justamente. Entonces, tradicionalmente, las marcas tienen sus atributos ya un poco... que los hacen suyos, ¿no? Sí. Es una clase que además generalmente cuando la asume uno, pues no la asume otro, ¿no? Sí. Y puede ser que realmente no sea el coche más seguro, pero es el que tenemos asociado porque está así en nuestro ideario, ¿no? Las personas de alguna forma tenemos que estar posicionadas en algún ámbito. Un ejemplo, hace años cuando iba recurrentemente a televisión, a un programa que había aquí en Extremadura sobre empleo, este tipo de cosas, recuerdo que me decían, bueno, pues hoy vamos a hablar en este programa de marca personal. Y claro, para hablar de marca personal en Extremadura, ¿quién sino Raúl de Tena? Es decir, eso es posicionamiento. Cuando alguien piensa en ti, para un ámbito muy concreto, que es en el que tú te desarrollas, ¿no? Entonces, pues eso. ¿Cuáles son, en mi caso, algunas de mis etiquetas? Marca personal, desarrollo del talento, coaching, desarrollo de equipos, son los ámbitos de expertise donde yo de alguna forma he ido poniendo mi posicionamiento. Ese posicionamiento implica, además, como decíamos, el posicionamiento es ocupar un lugar en la mente de alguien, es quién es ese alguien. Y a mí aquí me parece una pregunta que es muy relevante, es ¿para quién creas valor? Y esto es tremendamente relevante porque tu propuesta de valor va directamente relacionada con ¿Quién ayuda, no? ¿a quién ayudas? ¿Para quién creas valor? Lo mismo crear valor para directivos de alto nivel que para chicos adolescentes que están en edad escolar, que para padres que están preocupados que para multinacionales, que lo que quiera que sea, ¿vale? Entonces, cada segmento o perfil de público objetivo tiene necesidades diferentes y tiene igualmente propuestas de valor diferentes. Entonces, el posicionamiento implica también el conocimiento de para quién creas valor, esa elección de para quién vas a trabajar o a quién le aportas mucho más valor, y lleva implícito, por tanto, también el conocimiento de cuáles son sus necesidades, sus dolores, o sea, qué es lo que necesita esta entidad, esta persona, ese tipo de público objetivo. ¿Para qué? Para de alguna forma dar solución con tu propuesta de valor, ¿no? Ese es el posicionamiento bajo mi punto de vista. Que va muy ligado a tener claro el objetivo, ¿no? El objetivo de lo que haces. Mi objetivo es ayudar de esta manera, ¿no? Yo cuando muchas veces me preguntan, ¿no? ¿A qué me dedico? Y ese objetivo tiene que ir también de alguna forma conectado con un propósito. Es la forma de conectarlo con tu esencia. El propósito, que va de la mano del objetivo, es aquello que tú haces, o de alguna forma es aquello para lo que has venido, en este caso al mundo. Y hay una diferencia muy grande cuando te ciñes por objetivos muy específicos, muy ad hoc, ¿no? Sí. A cuando esos objetivos están muy ligados a un propósito que es lo que te mueve en esencia.
¿Cómo trabajas, perdón que te interrumpa, cómo trabajas ese propósito? Porque yo conozco mucha gente con 20, con 50 que todavía no conocen su propósito. Totalmente. Y creo que es porque a lo mejor no han hecho una valoración interna o como decías al principio, no han tenido esa ayuda o esa guía. ¿Cómo guías tú? ¿A través del coaching, a través de...? Pues mira, el coaching es una metodología de acompañamiento como puede ser otra, ¿vale? Nosotros utilizamos una herramienta muy conocida que se llama el Ikigai. El Ikigai es un concepto japonés que tiene como cuatro esferas, ¿no? Alude directamente al propósito, aquello para lo que de alguna forma has venido, y responde a 4 preguntas. Una es, ¿qué te gusta? ¿Qué cosas son las que realmente te hacen vibrar? 2, ¿en qué eres bueno? ¿Qué se te da bien? ¿Cómo te manejas en estos aspectos? 3, ¿por qué te van a pagar? Es decir, ¿alguien está dispuesto a pagar por ello? Y 4, si el mundo lo necesita. Es decir, en la confluencia de algo que amas y te gusta, algo que te da bien, algo por lo que te van a pagar y algo que el mundo necesita, se encuentra el propósito. Si tú eres capaz de responder afirmativamente a estas 4 preguntas, yo siempre digo que más que una obligación se convierte en una bendición. Hay una diferencia abismal. ¿Has encontrado algo que le da sentido a lo que haces? Entonces, claro, esa dificultad del proceso del día a día, de levantarte, esas frases tan bonitas, tan grandilocuentes de si encuentras algo que amas, nunca tendrás que trabajar. Perdón, me descojono de eso. Sí. Yo me encanta lo que hago, pero hay muchas cosas que no me gusta hacer y que las tengo que hacer, evidentemente, que tienen que ver con, yo qué sé, aspectos burocráticos, legales, fiscales, toda esa parte, o levantarte a horas en las que estarías mucho más cómodo metido en tu cama, o miles de cosas, preparar propuestas que te dan una pereza horrorosa, pero todo eso está, digamos que al hilo de algo, ¿no? Cuando tú tienes que levantarte por la mañana y no atisbas algo más grande que entiendes que da algún tipo de solución a este mundo, estás cambiando tu tiempo por dinero. Y eso es necesario, por supuesto, pero no te permite tener la motivación y la energía necesaria a lo mejor para ser la mejor versión que puede ser. Y eso no quita para que uno a lo largo de su vida, de hecho, pueda ir cambiando. De hecho, cambiamos como personas que estamos en proceso. Yo digo que el ser humano no es, está siendo. Y inevitablemente pues vamos muchas veces cambiando. ¿Por qué? Porque vamos madurando, porque llegamos a metas que inicialmente eran algunas que soñamos y cuando llegas allí te das cuenta de que tampoco era lo que realmente querías, o por el camino te encuentras con personas, con situaciones, con proyectos, con conversaciones que te llevan a otro lugar y descubres cosas que ni tan siquiera imaginabas, ¿no? Yo esa palabra que me encanta, que es la serendipia, ¿no? Ese proceso que surge en el proceso de ir caminando en busca de algo, ¿no? Entonces, bueno, pues elementos como yo que sé, la penicilina, ¿no? Son procesos que surgen de un proceso de serendipia. Alexander Fleming buscaba otra cosa y resulta que en ese proceso se encontró con otra que daba solución a otros elementos. Pues para mí eso es un elemento también que uno tiene que dejarse fluir, ¿no? Aunque tú tengas muy claramente determinado qué es lo que quieres, la verdad clave para mí es no tanto el foco, sino el hecho de estar en movimiento. El foco es lo que te permite tener la motivación, que es movimiento, pero el movimiento es lo que te hace que las cosas surjan, ¿no? Entonces, el propósito va de la mano de ayudar a la persona a reflexionar en estos elementos. Y ese propósito, como bien dices, es difícil de encontrar, o al menos más que difícil, necesitamos dedicar tiempo. Hay gente que dedica mucho más tiempo a dónde se va a ir de vacaciones este verano que a pensar en cosas trascendentales. Nosotros, por ejemplo, en NeoCK, una herramienta que generamos para orientación vocacional es NeoIkigai, y va precisamente orientada a esto, a ayudar en base a intereses, a hobbies, a cuestiones que están sucediendo en el mundo, a las propias capacidades, a ir poniendo un poco el foco hacia qué área de conocimiento ir orientándote para qué, pues porque se supone que en ese ámbito es donde vas a encontrar eso que decía el señor Sir Ken Robinson, tu elemento, ¿no? El elemento es ese espacio donde te sientes tú, esa expresión que utilizamos de estar como pez en el agua, ¿no? Sí. O sea, una persona alcanza su elemento cuando está en el espacio que para él es natural. Y eso sucede cuando estás en un estado, yo lo llamo estado de flow, ¿no? El flow es ese concepto que es una felicidad momentánea donde estás totalmente conectado con lo que haces,
donde vibras, donde se te pasa el tiempo volando. No sé si te ha pasado en una ocasión. Sí, sí. Estás metido en un proyecto, estás creando algo, le dedicas un tiempo extra, se pasan las horas, de repente dices, llevo con hambre 3 horas y estoy aquí pinchado, no me digas que ya son las 10 de la noche. O sea, estás en estado de flow. Eso sucede cuando estás muy conectado con lo que estás haciendo. Y esa conexión de lo que haces, lo que eres, con tu esencia, esos estados de flow, pues están inevitablemente ligadas con ese propósito. Está súper alineado, ¿vale? Entonces, conectar tu marca personal y tu objetivo con tu propósito hace que saques energías donde no las tienes, pero hace sobre todo que conectes tus valores, tu esencia principal, aquello que haces, ¿vale? Luego hay un componente importante que es el componente para mí que si quieres es transversal, que es el de networking, la red de contactos. O sea, una marca personal necesita inevitablemente pues conexiones para poder... Visibilidad. Para poder crecer. No, la visibilidad sería para mí el último. Vale. Pero va de la mano, pero la red de contactos es, relaciones. claro, tu red personal y profesional sobre la que vas a fundamentar tu crecimiento. Fíjate, yo recuerdo en el año, con esto igual voy a reflejar que no soy un teenager, igual se nota ya, pero... Desde el 90. Y uno. En el 92. En el 92 empecé mi carrera, que coincidía con los Juegos Olímpicos de Barcelona y con la Expo de Sevilla. Bien, pues en el año 96 todavía, o sea, aquí Internet llegó más o menos oficialmente a España pues en torno al año 96, 95, 96, 97, en esa franja, ¿no? Y yo recuerdo que en aquellos años todavía, yo ya estaba dando clases del 97 aproximadamente, estaba dando clases de networking en una escuela de negocios. Sí. Yo empecé muy pronto a ser formador en distintos ámbitos. Y claro, yo recuerdo que en aquella época hablábamos de red profesional, pero no podías hablar de redes sociales, hablábamos de la red de contactos. Sí. Personas que tenían, pues eso, mucho más directo, mucho más humano, mucho más cercano. Su don de personas, etcétera, ¿no? Y el networking lo basábamos, lo fundamentábamos en 2 áreas de influencia: tu red de contactos primaria y tu red de contactos secundaria. Sí. Tu red de contactos primaria, en este sentido, pues son las personas a las que tú conoces. Yo sé que Javi, tú eres un tío de mundo, yo he viajado. Siempre se viaja poco, pero bueno. Sí, bueno, siempre poco para lo que a uno le gustaría, ¿no? Si yo te preguntas a cuántas personas conoces, cuando digo conoces me refiero a personas con las que podrías tener algún motivo para pararte y hablar con ellos, ¿no? ¿A cuántas personas dirías? Un número. Para pararme y tener una conversación tranquila, ¿no? Al menos tener algo de lo que poder hablar. Lógicamente hay personas con las que tendrías mucho más feeling y muchas cosas que poder hablar, y otras con las que, yo qué sé, más allá del buenos días, cómo estás, cómo te encuentras, sí. pero algún nexo. Yo creo que 100, 200. 100, 200. Así que para darme a lo mejor quizá más, pero a lo mejor 1000. Pero no superaría... Hace un salto, ¿eh? Un salto de estilo. Acaba de multiplicar por 10. A ver, si me tengo que dar un número, un término medio, 500. Vamos, yo pongo siempre el ejemplo de, oye, ¿cuál ha sido la última boda a la que has ido? Pues la de mi primo, no sé cuál. Sí. Vale, o la tuya. ¿Cuántas fueron? 300 personas, por lo menos a la mitad, ¿no? La parte del novio o la de la novia, depende por el que vaya. Sí. Ya son, si son 300, ya son 150 más los que coincidan del otro lado. Es decir, personas que conocemos pues por toda nuestra vida, por lugares en los que hemos vivido, lo que te has movido, por sitios donde has estudiado, por hobbies, por trabajos, por clientes, por ciudades. O sea, conocemos a muchísimas personas con las que podríamos tener algún tipo de interacción, ¿vale? Entonces, esa es nuestra red de contactos primaria. Hay una estadística, pero está hablada hace ya muchos años, que un profesional medio en Estados Unidos conoce en torno a 3.500 personas de media. Yo me pongo a pensar a muchas de las personas que viven en pueblos que son pequeñitos, de 5.000, 7.000 habitantes, y conoces a todo el mundo. Sí. Es decir, conocemos a muchas más personas de las que somos conscientes en un momento. Sin duda, me acabo de dar cuenta. Totalmente. Cada persona a la que nosotros conocemos, esa sería mi red de contacto primaria, pero cada persona a la que yo conozco tiene su red de contacto primaria, que para mí es mi red de contacto secundaria. ¿Vale? Pongamos que es similar. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate, me viene un número redondo, que conoces a 1.000 personas, que las conoces sin ninguna duda, y más si tienes a tus redes sociales, ¿no? Sí, Oye, sí. ¿cuántos contactos tienes en Facebook? Yo miro los 5.000 propios que ya no van más. Y empiezas a mirar y conoces por lo menos al 80% seguro, algunos pues, se te escapan, y a tu red de contactos, por ejemplo, en LinkedIn, pues,
yo qué sé, 7.000 y pico, y conoces a menos probablemente, porque las relaciones son diferentes, pero mucha gente. En definitiva, ponte que conoces a 1.000 personas con cierto grado de cercanía, ¿vale? Y que cada persona en la que tú conoces conoce a 1.000 personas igualmente, y que además no se solapan, ¿vale? Yo te conozco a ti, tú conoces a gente, y gente a la que tú conoces no las conozco yo. Eso también es factible, ¿no? Muchas se van a solapar porque nos movemos en entornos cercanos. Pues bien, si yo conozco 1.000 personas, las conozco, y cada persona a la que yo conozco conoce a 1.000 personas que las conocen, que yo no conozco, eso significa que estoy a un contacto de conocer a 1.000.000 de personas. ¿Eso qué significa? El networking, la red de contactos, en este caso profesional, se basa en la confianza y la reciprocidad. Confianza en cuanto a que, bueno, entre tú y yo ganamos en nuestra relación, los dos, hay un win-win, y reciprocidad porque hay una confianza también de alguna manera en la cual los dos seremos grandes de esta relación, ¿no? Entonces, esto pues yendo así a contactos muy... Si esto ahora lo multiplicas, en este caso, por la cantidad de personas que conocemos, que son muchas más. Yo recuerdo una estadística que daba LinkedIn hace años, ahora no la he encontrado, al menos en la versión que yo tengo, tenía en ese momento 3.000 y pico personas, y me sacaba una estadística que me decía que entre los que yo conocía y la gente que conocía a la gente que yo conocía, me salió una red de contactos de 17 millones de personas. Estoy hablando de hace años, donde yo he multiplicado por mucho a las personas que conozco, y cada persona a la que yo conozco seguramente también. Es decir, estamos a un clic de conocer a millones de personas. Los 6 anillos creo que era, ¿no? Exactamente. Puedes conocer a cualquier persona del mundo, no sé si eran 6 o 3. Eran 6 cuando salió, sí. y se basaron en cartas. Ahora no llega a 3. No llega a 3. Directamente etiquetas a la persona de turno en sus redes sociales y es mucho más fácil que lo tengas, ¿no? ¿Qué quiere decir con todo esto? Que esa actitud de apertura, de cuando vas a un sitio o cuando estás en algún lugar, yo hago esa pregunta, ¿quién te debe conocer? ¿A quién debes conocer? ¿En qué foros, en qué grupos debes estar? Es decir, esa toma de conciencia de que hay personas, grupos, entidades a las que debes conocer y te deben conocer sí o sí, y que tú tienes que interaccionar con ellas, con un propósito. El networking tiene un propósito y un objetivo. Al final es pues ganar prestigio en ese entorno, ganar cierta autoridad, y ese prestigio y esa autoridad se gana pues en base a talento, en base a tu propuesta de valor, ser una persona confiable, creíble, etc., ¿no? Entonces, el networking, la red de contacto, es tener una actitud de absoluta apertura, siendo consciente de que a cualquier lugar al que te diriges debes tener ese primer paso de, pues eso, de abrirte, pero tener muy claramente identificada a quién debes conocer, quién te debe conocer, dónde debes estar, en qué grupos, ya sean físicos, ya sean virtuales, etc. Hubo una época en la que hay muchísimos eventos, antes de la pandemia sobre todo, y la gente iba de forma indiscriminada a cualquier tipo de evento, ¿no? Cuando ya eso empieza a reducirse, o cuando los recursos que tenemos son recursos limitados para poder ir a los sitios, o para poder financiar un congreso, o uno tiene que seleccionar muy claramente, oye, mira, si yo estoy en el mundo de la educación, o el mundo de las startups, ahora que ha sido el Soft Summit, ¿no? Y esto me cuesta tanto, y estos son los días, o sea, sí o sí yo tengo que estar allí. Pero cuando voy allí, tengo que tener muy claramente identificada a quién quiero conocer, a qué tipo de entidades y cuál es el propósito de mi visita, ¿no? ¿Qué quiero sacar de ese tipo de interacción, ¿no? Entonces, esa red de contactos es hiper necesaria porque es el marketing personal que nos posiciona, ¿no? Y así que es gratuita, al final es tiempo, ¿no? El tiempo al final es inversión, pero el rendimiento que se le puede sacar a trabajar bien en una red de contactos, que además multiplica nuestro valor, muchas veces no está pagado. Es decir, esto es importante. Parte de nuestra jornada laboral deberíamos estar permanentemente también identificando cómo ir haciendo crecer esa red de contactos. Entonces, ni tiene sentido que te pases todo el día de tu vida pues, intentando hacer contactos y ir a todo tipo de saraos sin propósito y sin objetivo, pero tampoco tiene sentido que no estés metido en sus actividades cotidianas cuando gran parte, al menos una parte de tu tiempo debe ir ligada a ir creando red, ¿no? Entonces, siempre con una reflexión que es, oye, en tu último mes, ¿cómo ha crecido tu red de contactos? ¿Qué tipo de agentes o nodos de valor has introducido que permitan hacer crecer tu proyecto? Bien por visibilidad, bien porque en un momento dado te puedes apoyar y porque, bueno, en ese tipo de interacciones al final surgen sinergias muy, muy potentes que vamos, yo si me pongo a pensar en el momento en el que me encuentro hoy, surge fruto a una conexión por LinkedIn, un mensaje,
una conversación, nos sentamos, tomamos un café, exploramos sinergias y a día de hoy somos socios de un proyecto bastante sólido, ¿no? Y el último eslabón que va conectado con todos los anteriores es el de la visibilidad, ¿no? La visibilidad que implica es elegir un mensaje, ese pitch que no es fortuito, que no es improvisado, que se trabaja y es un pitch que tiene una estructura, como cualquier pitch que se utiliza cuando una pyme o una startup y tiene un propósito de llegar a un inversor, a un cliente, a un posible proveedor, ¿no? Donde hablas de tu propuesta de valor, donde hablas quién eres, qué haces, a qué te diriges, qué aportas, ¿no? Y qué beneficios. Esa estructura o ese tipo de mensaje que además se basa en valores positivos, que los has trabajado en tu aspecto de autoconocimiento, son los que de alguna forma los vuelcas en tus distintos canales, ¿no? Sean presenciales, sean virtuales. ¿En qué redes tienes que estar? Y yo siempre digo que si no comunicas no existes. Y eso implica que una metacompetencia que todos tenemos que tener a nivel empresarial, pero también a nivel personal, es que somos nuestro gabinete de comunicación. Que eso, como te decía, ya que comunicamos, elegir muy claramente qué queremos comunicar, qué valores son los que vamos a poner encima de la mesa. Y hay que tener esa metacompetencia de no solo ser bueno en comunicar algo, sino saber comunicar muy bien aquello en lo que eres bueno. Y eso también forma parte de tu faceta día a día. O sea, elegir y darle visibilidad a aquello que estás haciendo para que la gente te conozca por tus atributos, por la persona que eres, pero también por las cosas que haces, que son las que de alguna forma a alguien le van a permitir ver en qué le puedes aportar valor, ¿no? Yo sí algo creo que hemos ido haciendo bien en la época de Talentia, era que cualquier cosa que planteábamos o hacíamos, lo comunicamos de una manera con un estilo propio y muchas personas nos tienen tremendamente. Ahí es donde aparecen los hashtags, el posicionamiento, de a qué te dedicas. Oye, pues si mi posicionamiento está en desarrollo del talento, en marca personal, en liderazgo, en coaching, por ejemplo, de equipos, toda la comunicación que yo vierto tiene que ir necesariamente ligada a ese tipo de actividades y poniendo esa impronta personal de cómo haces eso a título personal y profesional para ayudar a otros, ¿no? Entonces, en esa confluencia y combinación, de alguna forma va emergiendo esa marca personal que luego todos compartimos. El talento, ¿qué es para ti y cómo lo desarrollas? El talento. No voy a hacer como hago habitualmente, que yo solo devolver la pregunta. ¿Y para ti qué es el talento? ¿No? Entiendo que es una entrevista y es para mí. Pero, mira, el talento probablemente está muy mitificado, ¿no? O sea, el talento muchas veces, lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en talento son personas virtuosas, ¿no? Pues el futbolista este que es una maravilla, el violinista este que... Parece que el talento está abocado a personas que son excelentes en determinado tipo de campos, ¿no? Sin embargo, el talento es un elemento que es inherente a cualquier persona. Todas las personas podemos tener talento, de hecho lo tenemos. Ocurre que muchas veces no lo tenemos identificado, ocurre que muchas veces no lo tenemos suficientemente entrenado y trabajado, ¿vale? En palabras de mi querida amiga Pilar Jerico, talento es una capacidad que puede ser individual o colectiva, es decir, hay talento individual, pero también hay talento colectivo. Ahora que viene la Eurocopa o los Juegos Olímpicos, se ve muy claramente pues ese talento que tiene que ver con Carlitos Alcaraz, pero claro, hay un equipo detrás que también está arropando todo eso, entonces puede ser individual o colectivo, de personas que están comprometidas con lo que hacen, es decir, la persona quiere hacer eso que está haciendo, hay un componente de un compromiso claro con lo que hace. Para alcanzar esto es importante, resultados por encima de la media. El talento implica resultados por encima de la media. Para una persona talentosa, de alguna forma eso que hace, pues tiene una repercusión por encima de la inmensa mayoría de las personas en un entorno y organización determinados, ¿vale? Tú puedes ser talentoso en un ámbito o en un espacio concreto y con esas mismas características no serlo en otro. Sí. ¿Vale? Pues yo qué sé. Nosotros que nos gusta jugar el fútbol los jueves o los lunes en tu grupo de amigos, pues a lo mejor ahí puede ser una persona talentosa con respecto a la media, pero si tenemos otros entornos probablemente eso no sucede. Bien, hay tres elementos que confluyen en el talento, ¿no? Que es la capacidad, el compromiso y la acción. Entonces, imagínate que tú eres una persona que quiere hacerlo y lo hace, pero no tienes la capacidad, es decir, no tienes la preparación suficiente. Esas son buenas intenciones. Oye, yo voy a construir este puente, déjame que lo hagas. Sí, yo sé que tú ya estás cogiendo las maderas y lo estás haciendo. Y yo sé que tú quieres hacerlo, pero es que no tienes el conocimiento ni la capacidad. Permite lo que vas a hacer. O sea,
tú hazlo si quieres, pero yo por ahí no paso. Son buenas intenciones. Personas que ponen empeño, pero no es talento. No es talento, no hay capacidad para hacerlo, ¿no? Al menos a un nivel de resultado por encima de la media. Imagínate que tienes la capacidad, tienes la preparación, tienes la formación, y además te pones a ello, pero no tienes el compromiso. Ahí decimos que son personas desmotivadas. Es que está desmotivada la criatura, ¿no? Entonces, claro, en esa falta de compromiso puedes dar buenos resultados, pero no vas a dar lo mejor que puedes dar de ti mismo. ¿Por qué? Porque te falta conectar con ese impulso, con esas ganas que uno pone cuando realmente está comprometido. Imagínate que estás comprometido, tienes compromiso y tienes capacidad, pero no lo consigues. Esa es la eterna promesa. Es persona de alto potencial que está dormido. O sea, sí, el chaval tiene maneras, pero no acaba de despegar. No. Entonces, en la confluencia de esos tres elementos, de la capacidad, del compromiso y de la acción, es donde surge, en este caso, el talento, ¿vale? Esa capacidad. Cuando hace poco tuve una conversación con un compañero, un empresario, me decía, tengo una persona ahí que no sé si darle salida. Entonces estábamos tomando un café y pintamos en una servilleta de 3 bloques. Oye, la capacidad... Para posicionar la vez donde estaban. La capacidad, la acción y el compromiso. Yo le decía, digo, ¿de qué crees que adolece esta persona? Adolece de compromiso, pero tiene capacidad y más o menos tiene resultados. Si adolece de compromiso, es que le falta motivación. ¿Qué puede necesitar esta persona? Pues una conversación y tratar de alinear cuáles son los motivos por los cuales no está conectado con el proyecto, ¿no? Motivación tiene que ver con tener motivos. Una persona motivada no es una persona hiperanimada, eso es estar animado. Una persona motivada, la motivación tiene que ver con tener motivos suficientemente fuertes como para avanzar, ¿no? Sucede muchas veces que esa desmotivación pues es cuando los motivos personales no están alineados con los motivos organizacionales. O sea, un compromiso más a largo plazo, más que un pico de emoción, ¿no? Totalmente. Aparte de eso, eso se percibe eso comienza, cuando hablamos del desarrollo del talento, la identificación del talento, la atracción del talento, comienza con una buena selección, con un buen proceso de selección en donde tú alineas esa motivación personal con los propios valores de la organización, los valores de la persona, de la organización, y eso hace que luego la persona se ponga la camiseta realmente de la organización, pero de verdad, no para la foto. Sí. Entonces, en esa servilleta, oye, ¿es un problema de compromiso? ¿Es un problema tal? Oye, pues tenemos herramientas para intentar en una conversación de desarrollo identificar qué le está pasando. Puede ser un momento puntual, un momento anímico, un momento difícil, personal que esté pasando y, bueno, puede ser eso. Oye, pues puede ser un problema de capacidad. O sea, está comprometido y se pone ello, pero es que no le falta ello. Pues quizá es capacitarle, darle formación y es permitir que pueda desarrollarse y entrenarse en las cosas que le falten por... O puede ser un problema de acción. O sea, tiene la capacidad, tiene el compromiso, pero no acaba de despegar. Oye, pues a lo mejor aquí podemos plantearle un mentor que le acompañe y le ayude un poco a poner el foco en los aspectos claves, ¿no? Entonces, muchas veces es importante determinar que en ese trabajo que tiene que ver con el talento, tenemos elementos en los que lo podemos desagregar para poder ver dónde poder actuar de forma concreta y específica de cara a ayudar a esa persona y a despegar. ¿Todos somos talentosos? Sí. ¿Todos podemos tener capacidades? Sí. Esto es lo que te comentaba al principio. El problema es que la inmensa mayoría de las personas no tenemos claridad de quién somos realmente buenos. Porque no hemos pensado en ello, porque no lo hemos indagado. Porque siempre ha tenido un componente negativo el sacar pecho y decir yo soy bueno en esto, ¿no? Porque parece que hablar de tus bondades, de lo que eres bueno, pues estaba mal visto porque puede sonar a prepotente o arrogante. Cualquier persona que tú conozcas que esté brillando ahí fuera tiene un componente de seguridad en sí misma y de tener muy claro que es bueno. Eso quiero decir que creo que a lo mejor mezclamos la arrogancia exterior con la autoconfianza interior, ¿no? Pero es una línea muy delgada, sí, en la que generalmente, fíjate, esto viene del pasado, ¿no? O sea, generalmente... ¿Cómo ha sobrevivido el ser humano? Pues estando en la masa, en el grupo. Estar en la masa, en el grupo, ¿qué implica? Pues si yo estoy dentro de la masa y estoy protegido de todas las amenazas del entorno, el que sobresale de alguna forma, el que va por delante con la lanza o el que va por detrás, es el que llega el diente de sable y se lo come. Entonces, bueno, pues estar metido ahí era estar protegido. Entonces todos hemos buscado el amparo del desarrollo, como seres sociales y de supervivencia, pues rodeados de esa masa. Llega un momento, según vamos avanzando durante toda nuestra vida, además nos han dicho, oye, tú no sobresalgas, que el que sobresale se la lleva, ¿no? Nuestros padres siempre, incluso gran parte de los mensajes que hemos ido recibiendo a lo largo de nuestra vida,
nuestro refranero, iban orientados no sobresalgas, confórmate, quédate ahí quieto, ¿vale? Muchísimas personas. Entonces, nunca en comunidad muestras tu habilidad, ¿no? La avaricia rompe el saco. Virgencita, virgencita, que me quede como... O sea, siempre era como estar en la masa y no... Es más, aceptará. Claro. Y además te voy a decir una cosa, estar en un formato también pues, muy similar. O sea, ser aceptado por el grupo. Y ahora resulta que llegamos a un entorno donde ser uno más dentro de la masa te hace invisible, ¿no? Esa campana de Gauss donde todos más o menos... Y nos empiezan a decir que lo importante es poner en valor tus capacidades, tus diferencias. Y que soy diferente, o sea, no he tenido ni momento, ni tiempo, ni oportunidad de pensar en ello, y además nunca me han pedido que resalte mi diferencia, al contrario, me han dicho, oye, tú métete en la masa, que más que ver, por ejemplo, esto ha seguido pasando, cuando tú ves las pandillas de chicos y chicas, que van todos con el mismo corte de pelo, la misma forma de vestir, o sea, así ha sido. El mismo formato. Claro, y ahora ya resulta que desde vienes todo y el currículum, los méritos, todos exactamente iguales, oye, y tú qué tienes, cuál es tu valor diferencial con respecto al resto. Ahí es donde empieza a aparecer ese concepto, esa necesidad de marca personal, pero es donde empieza a aparecer la importancia de conocer bien en qué eres talentoso, cuáles son tus talentos, porque es sobre la base sobre la que vas a construir esa diferencia. Pero la inmensa mayoría de las personas no sabe en qué es realmente bueno, o si lo sabe o más o menos lo piensa de soslayo, le da vergüenza decirlo. Yo tengo identificado, fíjate, en procesos de coaching a lo largo de mi vida, he identificado dos elementos en los cuales las personas tienen especial dificultad. O sea, muchos de los procesos de desarrollo y acompañamiento se ciñen en dos elementos que son recurrentes. Uno es este que estamos diciendo, ¿en qué soy bueno? ¿Para qué valgo yo? Imagínate un proceso ahora de una persona de 40 a 45 años que sale de su organización por el mercado y tiene que volver a reenconcharse. Y vamos a construir en qué eres bueno. No tengo ni idea, es que no lo sé. Pero es que yo no sé si luego aparece ese famoso síndrome del impostor también que juega su papel, ¿no? Esos mensajes, automensajes que nos castigan y nos boicotean permanentemente, ¿no? Ese uno. Y el segundo elemento es, oye, ¿qué quieres hacer? ¿A qué te quieres dedicar? No tengo ni idea, no lo sé. Sé lo que no quiero, pero no sé lo que quiero, no lo sé. ¿Vale? Entonces, son dos recurrentes permanentes. Entonces, en relación a ese proceso de cómo identificar ese talento, como la inmensa mayoría de las personas no tiene claridad acerca de en qué son buenos. Todos tenemos el potencial y todos tenemos la capacidad. Cuando lo hacemos de desarrollarlo, está demostrado además que el talento no es innato. El talento se entrena. Tiene más componente de actos, o sea, tiene más que ver con tus actos que con tu genética. O sea, tú naces o tienes una pequeña semilla que tienes que desarrollar sí o sí. Todos nacemos con una inmensa capacidad. ¿Talento que puede ser? ¿Un 1% de todo el desarrollo? O, yo no me atrevería a poner un porcentaje, sí, porque es verdad que luego hay personas que tienen mayor predisposición o capacidades, ¿no? O sea, es que Rafa Nadal tiene un cuerpo... Bueno, aparte de que el tío se lo ha tenido que currar y mucho, y de hecho ahora es su principal lastre, ¿no? O esa fortaleza mental que él tiene. Todos tenemos predisposición para ciertas cosas, pero esencialmente hay un entrenamiento muy fuerte. O sea, está demostrado por muchos estudios científicos. Bueno, primero, mira, hay un señor que se llama Martin Seligman, el padre de la psicología positiva. Él hizo un estudio hace años donde intentaba identificar a los dos seres humanos genéticamente más parecidos, que son los gemelos monocigóticos. Sí. ¿Vale? Bueno, pues ellos nacieron, no tenían padre y digamos que se criaron en entornos completamente opuestos. Uno iba a un entorno mucho más posibilista, recursos, universidades de pago, gente con recursos y con dinero, con tantas relaciones, y otro pues uno mucho más marginal, con mucho menos posibilidades. 20 años después se juntaron y se comprobaron diferencias. Había solo tres cosas que compartían, que uno era la tasa, el coeficiente intelectual, que es una tasa, que tiene más que ver con aspectos académicos principalmente. Otro tenía que ver con el metabolismo, que es otra tasa, una tasa que compartían. Y el tercer elemento estaba relacionado con la orientación sexual. No con sus prácticas sexuales, sino la orientación sexual. Todo lo demás era aprendido. Eso a nivel genético. Cuando acudimos a estudios más recientes, y se ha escrito mucho acerca de todo esto, se comprueba que la forma de generar ese talento está muy ligado a dos elementos. Uno es la creación de
la generación de práctica intensiva o práctica deliberada. La práctica intensiva o práctica deliberada es un tipo de repetición, de entrenamiento, pero muy ligado con unas pautas muy concretas. O sea, un tipo de entrenamiento en el que ya hay digamos, un conocimiento de cuál es el proceso a través del cual la gente mejora de verdad. O sea, ya hay una constatación de que ese tipo de entrenamiento ofrece resultados, donde tienes un mentor o alguien que te acompaña en base a objetivos muy concretos, muy específicos, y donde se va trabajando sistemáticamente. Pongo un ejemplo, ¿vale? Yo no soy experto en tirar a la canasta, pero tú imagínate que vas a aprender a tirar a la canasta. Entonces, bueno, pues mira, quiero que los primeros 500 tiros lo hagas con este giro de muñeca. Entonces tú estás durante 500, 600, 700 repeticiones haciendo el giro de muñeca exacto que se necesita para hacer el giro que se sabe que es óptimo para el movimiento. Cuando da igual que entre o no entre la bola, lo que nos importa es el giro de muñeca. Vale. Cuando ya tenemos el giro, ahora quiero que además coloques el codo de esta manera, en este ángulo, y lo combines con este giro de muñeca. Entonces empiezas igualmente a replicar ese patrón de comportamiento de forma sistemática. Cuando ese patrón de muñeca y codo lo tienes integrado, ahora quiero que integres la flexión de rodillas cuando haces, y vas en ese proceso. Entonces llega un momento en el que cuando todo esto está sucediendo, nuestras neuronas tienen conexiones neuronales y hay una sustancia que se llama la mielina, que es una especie de vaina que va recubriendo la sinapsis, y lo que va haciendo es que se conecten unas con otras de una forma mucho más sólida, mucho más rápida, mucho más... O sea, se generan patrones y autopistas que van conectando la información. De hecho, esto es importante porque los hábitos no dejas de tener un hábito, sino que se construyen hábitos por encima de otros. Estás recableando el cerebro. De tal forma que cuando recableas el cerebro, suceden que hay un momento en el que las cosas parecen que salen de forma absolutamente natural, pero lo que estás haciendo es que esos patrones y esas sinapsis que se han producido, pues fluyen a una velocidad tremenda. Entonces te encuentras con el Messi de turno que hace cosas de forma impresionante, que parece que no hace nadie, pero que claro, las tiene integradas, las tiene probadas, las tiene testadas, ¿no? Entonces en ese proceso estamos entrenando nuestras capacidades y estamos biológicamente recableando nuestro cerebro. Entonces, ese desarrollo del talento tiene inevitablemente que una práctica intensiva o práctica deliberada, dos formas, unida a la motivación que te impulsa a hacerlo de forma sistemática. Entonces, el desarrollo del talento está de la mano de estos dos elementos. Un entrenamiento muy bien estructurado, junto con la motivación necesaria para hacer que eso suceda. Está constatado que personas que de partida tenían muchas más cualidades, pero que no las han entrenado, y esto se ve por ejemplo muy bien en los deportes, cuando ves a los chicos, el que tú ves desde pequeñito, el que tenía mucho desparpajo, mucha capacidad, y al que de alguna forma, bueno, iba poco a poco. Este primero tenía un crecimiento mucho más rápido al principio, pero tenía un tope. Llegaba un momento en que con eso ya no le llegaba más. El que lo iba entrenando, llegaba un momento que iba más lento, pero llegaba un momento en el que sobrepasaba a esta persona, fruto de ese proceso de entrenamiento. Entonces, todos tenemos las capacidades para realmente poder hacerlo. Lo importante es sobre qué tipo de habilidades, ¿no? Y esto me lleva a otra reflexión, que es, no sabemos en qué somos o podemos llegar a ser buenos, sencilla y llanamente por el hecho de que hay muchas cosas que no hemos probado. No lo sabemos. Me gusta poner un ejemplo de una chica que conocía, tenía sus 50 y pico años y llevaba a sus chicos a piragüismo, por las típicas actividades extraescolares, calor, ahí esperando, las 2 horas. Entonces una de estas pues dice, oye, ¿me puedo meter un rato en el agua que hace calor? Ah, bueno, sí, súbete a la piragua mientras los chicos están por aquí y lo pruebas tú un rato. Entonces, oye, pues tienes buen equilibrio, pues date un paseo, aprovechate, oye, pues ¿por qué no pruebas? Que parece que se te da bien. Venga, vale, pues mañana cuando traigan el niño me vengo yo también y aprovecho. Aprovecho y un día y otro, y a los pocos meses se convirtió en campeona del mundo de su especialidad, a los pocos meses compitiendo con chicas que tenían la mitad de edad. ¿Sabes por qué quedó campeona del mundo? No, pues en primera instancia, sencillamente porque probó. Nunca llegó a ser, nunca hubiese puesto su energía, su tiempo, su motivación y sus capacidades al servicio de eso si ni tan siquiera hubiese tenido la oportunidad de probarlo y comprobar que era algo que, oye, pues no se me da mal, oye, pues parece que... ¿Qué significa todo esto? Pues que a lo largo de nuestra vida no
no probamos cosas. El sistema educativo está orientado hacia la mediocridad, ¿no? Tú imagínate, por ejemplo, uno tiene su hijo, ¿no? Y un niño, y resulta que le va bien en literatura, le gusta, vibra con ello, y le va mal en matemáticas. Cuando llega por la tarde, después de las clases, ¿a qué le apuntan sus padres? A clases particulares de matemáticas. ¿Para qué? Para llegar por lo menos al 5 y más o menos ir manteniéndose. Entonces, oye, ¿qué pasa con la literatura? No, eso en sus ratos libres. ¿Qué ocurre? Que aquello que se te da bien, aquello en lo que eres realmente bueno, no sacamos tiempo para potenciarlo y seguir indagando y creciendo, y ponemos el foco en levantar esas habilidades o esos conocimientos de cosas que... Potenciamos la mediocridad, entonces. Potenciamos la mediocridad. Pero eso pasa en general en muchas cosas, ¿eh? Yo, quizás no tenemos tiempo para meternos en esto, pero cuando hablamos muchas veces que en el desarrollo de competencias con directivos... Sí. Pues es un buen tema también. O sea, les pedimos muchas veces, no, tienes que mejorar tus áreas de mejora, que por supuesto son áreas de mejora por algo, ¿no? Sí. Es cierto que hay que mejorar ciertas áreas que son troncales, ¿no? La comunicación, hay elementos que sí necesitas un mínimo de... Pero hay otras donde no deberías ejercer o invertir mucho tiempo para mejorar. ¿Por qué? Pon el foco en lo que realmente puedes aportar, que es donde tienes tu valor diferencial, y en el resto de cosas crea un equipo donde existan complementariedades. Ahí es donde está la clave muchas veces en las pequeñas empresas, en los emprendedores o en los equipos de alto rendimiento, está inicialmente en la complementariedad y el equilibrio. ¿Pero en qué se basa? En que mis fortalezas las traigo al equipo, mis áreas de mejora son cubiertas por las fortalezas de otra persona que me complementa. Muchas veces cuando montamos equipos nos montamos por afinidad, incluso muchas veces nos fijamos en personas muy parecidas a nosotros mismos. Eso está bien y es un feeling importante, pero el principal error está en que no hay complementariedades y todos intentamos mejorar al 100% todo lo que tenemos. Conclusión, invertimos mucho tiempo en mejorar aquello que probablemente ni se nos da bien, ni probablemente vayamos a ser excepcionalmente buenos. En ese sistema educativo ligado a la mediocridad. Si esto lo conectas con esa famosa teoría de Malcolm Gladwell, de la teoría de las 10.000 horas, que se dice que un profesional puede llegar a ser un experto en su temática, dedicándole al menos 10.000 horas de práctica intensiva, práctica deliberada a una temática, ¿no? Estamos hablando de eso, 5 años full time sobre más o menos una temática. ¿Eso qué implica? Pues eso, lectura de todos los libros que caen en tus manos sobre la temática, todos los vídeos, charlas TED, acudir a los eventos donde se habla de eso, seguir a los expertos que están en cabeza de todo ese ámbito. En un periodo de tiempo relativamente corto puedes ser muy bueno en tu ámbito, pero es imposible ser experto en 25 cosas a la vez. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo, sí, literalmente. Entonces, en este contexto hay que ser muy bueno en algo, que es lo que marca esa diferencia, y luego hay que ser relativamente bueno en algunas cosas que son transversales, pero es absolutamente inviable dedicar el tiempo a intentar mejorar y ser perfecto en todo. No llegas. Has trabajado también con multinacionales como Vodafone, Heineken, Decathlon. ¿Qué te traes de las multinacionales a la pequeña empresa? ¿Qué puede aprender un emprendedor como yo, pequeñito, de una empresa con la que has trabajado? Las multinacionales, sobre todo, aportan sistematización y estructura, ¿vale? Tienen procesos, utilizan metodologías. Entonces, para mí es fácilmente extrapolable las metodologías que se utilizan en un ámbito empresarial más grande a un entorno más pequeñito, con la ventaja de que en un entorno más pequeñito son mucho más ágiles para poder implementar y para poder saltarnos muchas fases que a lo mejor en multinacionales más grandes son más complejas, ¿no? Entonces, sobre todo el sistema, sobre todo metodología y sobre todo creo que es importante también es mentalidad. Yo creo que una de las principales, mentalidad ganadora me refiero, o sea, una multinacional sí, como por definición tiene el pensamiento de que puede llegar a cualquier tipo de oportunidad, ¿vale? Un emprendedor pequeñito, por definición muchas veces, también tiene esa mentalidad de que solo puede aportar valor o circunscribirse a aspectos muy pequeñitos, mucho más cercanos a su zona de influencia, ¿no? Si eres capaz de abrir la mente y pensar en oportunidades globales, y sobre todo esto es importante, encontrar eslabones que hay en las cadenas de valor de procesos también de empresas grandes, realmente seas capaz de encontrar un nicho donde aportar mucho valor, pero eso requiere ese proceso también de mentalidad, de capacidad, ¿no? Y entonces, bueno, las multinacionales sí tienen esa visión mucho más grande
Y luego también creo que podríamos extrapolar el hecho de que las multinacionales suelen contar con los mejores o con gente muy potente. Una empresa pequeña, si bien a lo mejor no en régimen de contratación directa en el equipo, también puede tener esa visión de generación de red, de contactos, de equipos extendidos que te pueden llevar a ese nivel que tú solo no eres capaz. Y estoy ligando a lo que hemos dicho antes de las complementariedades, hacer que puedas generar sinergias muy potentes, pero insisto con el máximo de que tienes mucha más flexibilidad, más agilidad para poder competir, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la mentalidad? Si es tan importante en un equipo de alto rendimiento. Qué buena pregunta. Hay una investigadora de Stanford, Duke, que habla de que hay dos tipos de mentalidad, ¿no? La mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija está muy ligada a esa sensación que una persona tiene de que la inteligencia es estática y que con lo que tienes ya no puedes hacer más. Esto es lo que hay y luego tienes la mentalidad de crecimiento que está muy ligada a esa visión que una persona tiene de que bueno, pues todo se puede entrenar y se puede desarrollar, ¿no? Entonces el entrenamiento, o la forma de impulsar esa mentalidad, como siempre, bajo mi punto de vista, está en el proceso que seguimos, por ejemplo, cuando hacemos un desarrollo personal, ¿no? Hay como 4 fases. Hay una primera fase que tiene que ver con las 4 fases son la reflexión. Sí. La reflexión tiene que ver desde el punto de vista de hacernos la pregunta, ¿vale? O sea, es poner el foco en qué capacidad tengo para poder alcanzar algo. Esa reflexión generalmente no solemos hacernosla porque estamos a otras cosas, estamos en el día a día, estamos en la actividad. Por eso muchas veces esa figura de un coach o alguien que te acompaña y te cuestiona y te lanza la pregunta es la que te hace mirar hacia zonas que habitualmente no sueles tener. Trabajar la mentalidad, si es algo que nunca te ha surgido, si no es algo que hayas visto en un vídeo, en un libro, en una conversación, es difícil despertar esa inquietud, ¿no? Entonces, primero es encontrar esa llama, esa chispa que te despierta esa inquietud, ¿no? Y esa inquietud, esa reflexión, surge a través de la pregunta, reflexión. Después de la reflexión viene el descubrimiento. El descubrimiento es esa toma de conciencia. En psicología le llamamos el insight, o es el eureka, el tomar conciencia, o en términos básicos, tú el coño, darte cuenta. Es decir, cuando yo pienso acerca de algo, me cuestiono cosas desde un plano que habitualmente no me he cuestionado. Cuando tomo conciencia es cuando de alguna forma he encontrado una respuesta que me hace tomar conciencia y decir, oye, pues ahora que lo pienso, es verdad que, por ejemplo, en un proceso de acompañamiento, pues es ayudar a que la persona tome conciencia de que ya eso que pretende hacer probablemente a lo largo de su vida ya lo ha hecho otras veces. Tiene que ver con el modelarte a ti mismo. Por eso el crecimiento muchas veces lo basamos en modelar a otros, ¿no? Estamos hablando ahora de la multinacional con respecto a una pyme o una startup, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo podemos modelar cosas que ya funcionan en otros? Y nos pasa en el terreno también del emprendimiento con personas concretas y con habilidades concretas. Oye, quiero modelar a una persona que tiene capacidades o habilidades en la comunicación o en su visión, en muchas otras cosas, ¿no? Hay cosas más fácilmente modelables que otras. Entonces, cuando trabajamos este proceso de mentalidad, lo que tratamos es de modelarnos a nosotros mismos, porque probablemente a lo largo de nuestra vida ya ha habido momentos, situaciones, logros en los que ya lo hemos hecho. Entonces la toma de conciencia va en relación con ese proceso. A la toma de conciencia, al descubrimiento le sigue la acción. Oye, con esto que acabas de tomar conciencia, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu siguiente paso? Acción que además va ligada al compromiso de la persona. Es decir, yo de alguna forma te pido a ti ese compromiso. Oye, ¿qué vas a hacer ahora con esto que acabas de descubrir? ¿Qué tipo de acciones? ¿En qué base? ¿Con qué compromiso? ¿Con qué cadencia? ¿Y cuándo? ¿No? Y cómo yo te puedo ser útil en ese sentido para apoyar ese proceso, ¿no? Y finalmente la acción repetida te lleva al hábito. El hábito que hace que integres las cosas y que surja de una forma recurrente y natural, ¿no? Entonces, ese proceso de mentalidad está muy ligado también al cuestionamiento de que las cosas son como son, porque está muy ligado a las creencias que uno tiene de sí mismo y del entorno. Creencias que se nos han generado a lo largo de nuestra vida en base a nuestros padres, a los mensajes que hemos recibido, en base a lo que nos han dicho nuestros profesores, en base a lo que creemos de nosotros mismos. Es una forma de pensar, es un pensamiento. Si cambias tu forma de pensar, cambia tu forma de hacer y por tanto cambia tu resultado, ¿no? Y esto lo ligo con lo que te comentaba al principio, ¿no? Cuando a mí en COU me suspendieron en lengua diciendo que no tenía capacidad de comunicación o que era muy mediocre en ese ámbito.
si yo hubiese dado o alimentado esa creencia, habiendo dicho esto es así y ya está, jamás me hubiese atrevido a explorar otros ámbitos y a vivir, en este caso, pues, el proceso que vivo, ¿no? Entonces, la forma de trabajar esa mentalidad ganadora es cuestionarse las creencias. Para eso necesitamos tiempo para hacernos las preguntas adecuadas en primera persona o por parte de otros. ¿Y podrías contarnos algún caso de éxito de persona que acompaña desde el momento inicial hasta el resultado, el desarrollo que has hecho con alguien que te gustaría? Pues podría hablarte de muchas personas o de muchas entidades, porque al final los procesos son procesos de acompañamiento individuales o grupales. Hay veces que acompañas a una Además, persona. tiene una buena diferencia. ¿Podríamos comentar un par de casos, uno individual y otro grupal? Pues mira, hay diferencias muy sutiles. La primera diferencia es que cuando trabajas a título individual es la necesidad o el objetivo que tiene esa persona. Cuando trabajamos a nivel grupal o de equipo, es la necesidad del equipo que se superpone a las necesidades individuales. Entonces ahí se producen muchas interacciones que son totalmente diferentes la forma en la que las enfrentamos, ¿no? Caso de éxito, pues mira, te voy a poner un ejemplo muy simple de un directivo que estuve acompañando y fue una conversación, un proceso que además duró muy poco tiempo. Esta persona venía con una creencia acerca de que el consejo de administración lo tenía completamente aplastado. Entonces yo le preguntaba, bueno, vamos a ponerle que se llame José, hipotéticamente José. Nuestro personaje, yo José, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras? Una forma un poco de, cuando llegas a un proceso de acompañamiento, de un poco de salir del estado que traes para meternos aquí y ahora, ¿no? Madre mía, estoy ahí, estoy súper pillado porque el consejo de administración me tiene aplastado. Veo peligrar mi desarrollo en la empresa y creo que tengo los días contados. ¿Y eso? ¿Y qué es lo que te pasa? Que he tenido un encontronazo con el consejo de administración y vamos, que me veo fuera, ¿eh? Digo, macho, eso suena mal, ¿no? Sí, fatal. Bueno. Oye, el consejo de administración, ¿cuántas personas son? Son 7 personas. Entonces, hay 7 personas con las que he tenido un encontronazo que... No, realmente 7 personas no. Bueno, han sido realmente 2. Bueno, ni tan siquiera 2. Concretamente una, específicamente con... Vale, entonces, has tenido un encontronazo con una persona. Sí, realmente... Vale. Y háblame de ese encontronazo, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, no, pues que esta persona pensaba una cosa, yo pensaba otra. Digo, entonces realmente, más que un encontronazo, habéis tenido opiniones diferentes que habéis contrastado, ¿no? Sí, bueno, a ver, realmente no ni llegan las manos, ni nos hemos dado. Entonces, ¿realmente qué ha ocurrido? Bueno, pues nada, que me daba su visión, y bueno, pero no ha pasado nada más allá de... No. Oye, y empezamos a estirar. Entonces, claro, de repente resulta que de tener una losa, una piedra que la aplastaba, que la atenazaba y que lo tenía... caemos en la cuenta de que hay una única persona con la que ha tenido simplemente un intercambio de pareceres diferente, ¿no? Fruto de ese momento le digo, oye, y en relación precisamente a tu consejo de administración, desde tu posición directiva, ¿tú has pensado cuál es la necesidad que tenía esa persona, ¿no? Concreto, o sea, qué es lo que necesita de ti, porque es un encontronazo. Empezamos a indagar ahí, no, esta persona es una persona muy particular, porque esta persona dentro del consejo de administración, ¿vale? ¿Y qué es lo que tú le puedes aportar de valor a esa persona en base a esa necesidad? Bueno, pues yo creo que esta persona lo que necesita porque la persona se siente muy insegura, entonces, si yo soy capaz de... Y fuimos haciendo lo mismo con todo. O sea, fruto de esa reflexión, pues el proceso nos llevó a identificar cuáles eran las necesidades específicas de cada una de las personas de ese consejo de administración y cómo él podía aportar su propuesta de valor a cada uno de ellos en base a esa necesidad. Conclusión, se fue pues de 25 minutos antes, que pensaba que su vida profesional peligraba porque estaba aplastado, se fue con la creencia absoluta de que tenía las herramientas, de que conocía qué es lo que necesitaban y de qué podía hacer con cada uno de ellos de forma independiente para aportarles mucho valor, sintiendo que era dominador de la situación y que podía trabajar de una forma mucho más tangible. Entonces, que es un proceso de reflexión, de toma de conciencia, de cambio de mentalidad, de escasez a una mentalidad de abundancia y de posibilidad, se produce sobre todo pues, en conversaciones de desarrollo. Y ahí tomó conciencia además de cuáles eran las capacidades que tenía, sus talentos específicos para aportar solución y valor, en este caso a cada persona dentro de la organización, ¿vale? En este caso del Consejo de Administración. Es un ejemplo muy sencillito y muy recurrente en el que si no eres capaz de desligar en todos estos procesos, tu creencia, además que se retroalimenta, es pues eso,
tengo los días contados, no sé cuánto, cuando te encuentres ahora con la gente del consejo vas a interactuar con ellos en clave de lo que siento que va a pasar y el proceso pues probablemente acaba sucediendo lo que en educación conocemos como efecto Pigmalión o profecía autocumplida, es decir, que se acabe cumpliendo eso que temes. Porque los comportamientos que desempeñas deriven en esa situación, ¿vale? Ese es un ejemplo, por ponerte un ejemplo de equipo o de trabajo individual, ¿no? ¿Y de equipo? Y de equipo, pues mira, recuerdo en un proceso que hicimos en una actividad outdoor. Nosotros tenemos un centro internacional de formación experiencial en El Anillo, creo que tú lo conoces bien. Sí, lo conozco. Bueno, pues en una actividad teníamos a personas de un equipo que todos eran miembros de una multinacional muy importante y cada uno de ellos era el directivo del área correspondiente. Antes de llegar allí, ni se hablaban, ni se miraban, es más, se boicoteaban de forma... O sea, llegaron allí como... Bueno, llegaron allí obligados, entiendo. Vale. No, llegaron allí diciendo, madre mía, yo con esta gente tengo que estar aquí. Además, coincidía que competían con otros equipos, que eran mucho más jóvenes. El caso es que, como te puedes imaginar, eran 2 días de actividad. El primer día fue desastroso, muchísimos conflictos, muchísimas cosas que echarse en cara y en términos competitivos, mal. Por edad, porque además eran más mayores, teóricamente tenían ciertas desventajas, sobre todo en la parte física, pero sobre todo en lo actitudinal, en lo que... Y entonces hicimos un trabajo de meternos dentro, de llevar el conflicto al equipo, llevar el conflicto, era poner encima de la mesa qué estaba sucediendo, qué cosas estaban ocurriendo y de establecer un frente común respecto a lo que tenían que abordar, ¿no? Pudieron sincerarse, pudieron hablarse entre sí, pudieron conocerse mejor, eliminar prejuicios que tenían del día a día, que no dedicamos tiempo a admitir, porque bueno, por eso son prejuicios y con ellos vamos con esas etiquetas, vamos avanzando. Y lo que sucedió es que cuando terminó, ganaron la competición, crecieron exponencialmente y el resultado de esa interacción que mantuvieron, y nos lo dijeron a posteriori, es que el impacto en su organización había sido brutal, las sinergias que habían empezado a producirse, el tipo de reuniones que empezaron a mantener y el grado de complicidad que empezaron a establecer entre ellos. ¿Qué fue necesario? Llevarlos a un conflicto, ponerlos encima de la mesa, ponerlos a mirarse a los ojos, tomar conciencia de que no había habido nunca ningún tipo de problema, de ningún tipo, y que realmente se necesitaban unos a otros para conseguir resultados comunes. Eso unido a la confianza que fueron capaces de generar al enfrentarse a retos compartidos, donde sufrieron juntos y donde tuvieron que codo a codo competir contra un tercero, consiguió que a día de hoy, bueno, pues se acuerden mucho, nos recuerden que para ellos fue un punto de inflexión brutal el ponerse encima de la mesa. Un repaso que hemos hecho a talento, a mentalidad, a trabajo en equipo, trabajo individual, coach. ¿Qué más te gustaría aportar para cerrar la entrevista? No sé, si trato de buscar un hilo conductor, pues al final, cuando antes hablaba de propósito, mi propósito está claramente orientado en intentar ayudar a la gente a identificar talento, ¿vale? Y a conectar con un propósito y a impulsar esas capacidades. Entonces, casi todas las actividades que he ido desarrollando a lo largo de mi vida, primero en primera persona y luego en el acompañamiento de otros, ha sido así, tratando de ayudarles a identificar esa marca personal, utilizando herramientas o estrategias como puede ser el coaching, en procesos de acompañamiento y desarrollo del talento dentro de una organización o de impulso de sus soft skills, es decir, todo llevan de alguna forma un hilo argumental, pero sí te puedo decir que tanto a título individual como a título colectivo, como para adolescentes, personas que están en una fase de búsqueda de empleabilidad o desarrollo, empresarios directivos, emprendedores, o incluso personas que están ya en su fase de salida profesional, este es un troncal. Seguir identificando en qué eres bueno, qué te hace vibrar, con qué fluyes y cuál es ese propósito que va variando a lo largo de la vida y pues de forma humilde intento aportar mi acompañamiento siendo consciente de que las capacidades existen, que los propósitos son de cada uno y que esa, digamos que labor de facilitación humilde es útil
Y a mí personalmente la convierten en mi propósito vital, así que si de mi propósito puedo hacer que otros encuentren el suyo y trabajen sobre él, pues para mí es algo que me conecta con lo que hago. Así que esa es mi reflexión final, con independencia de la metodología que utilices, que sea coaching, mentoring, formación, consultoría, lo que quiera que sea. Pues ahora queda aplicarlo. Raúl, muchísimas gracias porque yo creo que nos llevamos grandes lecciones. Muchísimas gracias. Sí, a vuestra disposición.